Muy buenas a todos, bienvenidos al curso intermedio de SolidWorks. Bien, en este video vamos a ver el tema de cómo crear ejes de referencia. Nos vamos a hacer uso, ¿verdad?, de esta pieza que hicimos en el video anterior. Si vieron el video anterior, vimos cómo hicimos esta pieza a través de crear planos en diferentes partes de la pieza para poder darle estas geometrías un poco extrañas o un poco complejas. Bien. Bueno, ahora vamos a ver el tema de ejes, así que voy a utilizar esta misma pieza porque me parece interesante ya que reúne lo necesario para poder crear todos los distintos tipos de ejes. ¿Qué es un eje y para qué sirve? Los ejes simplemente son líneas punteadas, ¿verdad? Que nos sirven como para alguna referencia, para hacer ah, algún sólido de revolución o cuando veamos ensambles un poquito más avanzados también nos pueden dar relaciones de posición, los propios ejes, etcétera, ¿verdad? Comúnmente para crear piezas normales a veces no son de tanta utilidad, pero hay ciertas partes que en algunas piezas puede ser que crear un eje me ayude a terminar la pieza correctamente. Bien, ¿dónde están los ejes y dónde se crean? Los ejes se crean en la parte de arriba. Todo lo que es geometría de referencia se crea en este apartado. Y aquí están planos, ejes, sistemas de coordenada, puntos, centro de masa, algún cuadro delimitador, etcétera. Vamos a ver todos estos posteriormente. Bien, ya vimos lo que son los planos, vamos a ver ahora lo que son los ejes. Ahora, antes de crear un eje, ¿cómo es que yo puedo visualizar los ejes que ya están y para no volverlos a hacer, ¿verdad? Aquí en el ojito ya lo he explicado anteriormente que podemos visualizar, ocultar diferentes tipos de herramientas o de trazos que vayamos haciendo aquí durante el dibujo. Entonces, al abrirlo, se nos abren todas estas opciones. Las que están marcadas, o sea, de un color más oscuro, quiere decir que son las que están activadas. En esta parte de aquí, miren, me aparecen ver los ejes, pero ver los ejes se refiere a los ejes que yo voy a crear, ¿sí? No los ejes que ya están en el software o en la pieza por defecto. Para yo ver esos ejes que ya están ahí, yo tengo que activar esto, que son como unos ejes temporales. Entonces, si yo lo activo, vamos a ver qué ejes se nos activan. Y si ven, se activó aquí un eje, ¿sí? Comúnmente las piezas que son cilindros, ¿verdad? O redondos o de este tipo de forma que tienen un centro, siempre van a tener por defecto, el programa les va a crear un eje. Esto ayuda mucho cuando queramos ensamblar, por ejemplo, si queramos ensamblar esta pieza, este eje con una parte que también está concéntrica, o si no tiene una parte concéntrica clara, lo podemos relacionar con los ejes de cada parte, ¿no? Entonces sirve mucho de eso. Entonces, para este caso, ya no es necesario hacerle ese eje, pero también lo podemos crear y vamos a ver cómo crearlo. Por si alguna razón no se crea automáticamente. Bien, entonces vamos a ocultar los ejes temporales y solo vamos a dejar activados los ejes que vayamos creando. Bien, entonces, ¿cómo se van a crear? Vamos a entrar en ejes y aquí en las opciones vemos 5 diferentes tipos de formas de crear ejes. La primera nos dice que simplemente al seleccionarla nos dice que seleccionemos una línea, una arista o si ya existe un eje. En este caso pues tengo un montón de aristas en esta pieza. Si yo selecciono por ejemplo esta arista, nada más al darle clic ya se creó un eje aquí. Esta partecita amarilla y punteada quiere decir que ya es un eje, ¿sí? Ahora, si yo no quiero ese y quiero este, pues le doy clic aquí. O si quiero un eje aquí, le doy aquí, ¿sí? O si lo quiero aquí, también, ¿sí? Cualquier arista, ¿verdad? Línea que esté trazada en el croquis, etcétera, o un eje que yo tenga por ahí, también lo puedo utilizar, ¿verdad? Entonces, si le doy a aceptar, vean lo que pasa. Ahí se creó un eje, ¿verdad? Ahorita este se llama eje 6, pero realmente a ustedes les debe aparecer como eje 1, ¿verdad? Simplemente es porque ya he estado trabajando con esta pieza anteriormente. Bien, ahora, vamos a hacer otro eje, otra forma de hacer un eje, y lo podemos hacer entre dos planos, ¿verdad? Recuérdense que los planos están siempre perpendiculares, ¿verdad? Los que ya están por origen, aunque también podemos crear planos, ya vimos cómo. Entonces, al seleccionar la opción de planos, hasta aquí nos pone el dibujo, tenemos que crear o seleccionar dos planos que estén perpendiculares entre sí. En este caso nos vamos al árbol de operaciones y seleccionamos dos planos que estén perpendiculares. Por ejemplo, podemos hacer el alzado y otro que esté perpendicular sería, por ejemplo, este, ¿verdad? Y se creó un eje aquí a la mitad, ¿verdad? Entre el cruce de los dos planos. Al darle a aceptar, ahí se crea otro eje y bueno,
ese eje nos puede servir para algunas cosas. Por ejemplo, si cuando queramos ensamblar la pieza, lo queramos ensamblar exactamente a la mitad de la pieza con algo más, bueno, ya tenemos una referencia para poder utilizarla. Bien. Otra cosa. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Vamos a ver eh, cuando tenemos, por ejemplo, la tercera opción. Tenemos aquí que dice que dos puntos y un vértice, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que seleccionar va a ser ahí dos puntos y un vértice, así tal como lo dice. Entonces, un vértice que es, bueno, pues es por ejemplo las esquinas, ¿verdad? Una esquina aquí, una esquina acá. Todos estos puntitos pues se llaman vértices. Y las aristas pues son las líneas. Entonces selecciono, por ejemplo, eh, vamos a seleccionar este punto y, por ejemplo, este otro, ¿verdad? ¿Sí? Y ya se crea. ¿Sí? O sea, puede ser eh, una distancia entre dos puntos, ¿verdad? Para que te cree lo que es esa línea. ¿Sí? Entonces yo puedo crear ahí o puedo seleccionar de un punto al otro punto y se crea aquí una línea junto a la arista o es de este punto hasta el otro punto. Mira, vamos a hacer otros por aquí. Con la misma forma vamos a crear aquí un eje de dos puntos o vamos a crearlo si gusta. Bueno, acá, mira. De aquí, aquí que quede en el plano. Ahí está. ¿Ven? Pasa un eje por ahí y así vamos creando. Tenemos que seleccionar dos puntos o vértices como lo quieran ver y ahí podemos ir creando lo que son ejes. ¿Qué otra forma de crear ejes existe? En este caso necesitamos una superficie cilíndrica, ¿verdad? Una superficie cónica. Por eso utilicé esta pieza porque esta pieza lo tiene todo. También tiene una superficie cilíndrica. Entonces seleccionamos la superficie cilíndrica y se nos ha creado ahí, miren, esa línea amarilla es el eje. Recuerden que esta pieza ya por defecto ya tiene un eje, pero tenemos que activarlo, ¿verdad? Entonces ahí está el eje. Está muy pequeño, pero esos ejes yo los puedo mover. Miren, yo puedo desplazarlos como yo quiera. Realmente no es importante la distancia, ¿eh? Simplemente con que esté la línea ahí es más que suficiente. Acuérdense que ese tema ya lo vimos cuando creamos sólidos de revolución. Entonces, vamos a ver la última forma de crear ejes, que sería con un punto y una cara. Una cara puede ser pues un plano también o una cara de la pieza. Por ejemplo, esta es una cara, esta es una cara, una cara, una cara. Por ejemplo, vamos a crear esta cara, ¿sí? Y tenemos que seleccionar un punto, ¿verdad? Un vértice. Entonces vamos a seleccionar, por ejemplo, este vértice de aquí y miren lo que pasa, ¿sí? La línea o el eje se pone perpendicular a la cara que yo selecciono y pasa por el punto o el vértice que yo seleccioné. Vamos a ver otro ejemplo para que quede claro. ¿Sí? Entonces selecciono una cara cualquiera. Puede ser, vamos a seleccionar esta. Acuérdense, va a salir perpendicular y ahora selecciono esta. Quiere decir que va a pasar por aquí. ¿Bien? Entonces sí se entiende la diferencia de cada uno de ellos. Realmente son muy sencillos. Es muy intuitivo la herramienta y aparte con los dibujos creo que es muy fácil entender cómo hacer ejes de referencia. Entonces de esta manera ustedes pueden realizar un eje de referencia si lo necesitan. Posteriormente se van a estar utilizando cada vez más, ¿verdad? También se puede utilizar para cuando queramos hacer análisis de elemento finito, para crear alguna referencia por ahí. Entonces crear ejes y saber cómo y de diferente manera es muy importante que lo sepan hasta el momento, pero lo vamos a ir viendo posteriormente ya en piezas o en ensambles. Así que por el momento sería todo. No olviden suscribirse, dejar un comentario si tienen dudas y compartir el video para que este canal llegue a más personas que les pueda ayudar. Así que hasta pronto.